Bueno, hoy es una situación especial, nuevo escenario, un acompañante, porque la ocasión lo amerita. Pues este evento tan sin igual que va a suceder el próximo 30 de agosto tiene que ameritar un cambio, en este caso en el canal. Pues bienvenidos a Rockeando. La banda de las bandas, la banda que ha tenido muchos calificativos, la banda de los nerds, la banda de los mamones, la banda de los flojos, la banda que gusta de la gente extraña, pero al fin de cuentas uno de los grupos más populares, luego de años de hiato prácticamente, de no existir casi musicalmente, a pesar de que más o menos siempre estuvieron activos, más o menos, pues va a volver a sacar disco, después de muchos años, Tool. Tool volverá el próximo 30 de agosto con su quinto disco después de 10.000 días prácticamente. O sea, no, 10.000 días serían 30 años y apenas pasó casi que la mitad. En mis cálculos son 10.000 días. En mis cálculos son 10.000 días. En todo caso, 13 años después de su último trabajo, Tool va a volver con su disco ya anunciado, Fear Inoculum. Pero antes de sacar el disco, antes de que el disco salga, todavía no es 30 de agosto al momento de grabar el video, por lo tanto no hemos escuchado el disco. Me parecía pertinente hacer una reconstrucción de lo que es el grupo, creo que vale la pena, además creo que el video también va a traer mucha gente al canal porque es una banda que lo amerita, es una banda muy popular, es una banda que ha permeado en el gusto de muchos, que es lo curioso y de eso vamos a hablar ahora, ha permeado mucho en el gusto de mucha gente que incluso no se mueve normalmente dentro del ambiente en los que ellos surgieron, que es supuestamente el metal, el metal progresivo y el metal alternativo, sobre todo muy al principio. Y para eso, para hablar de esta banda, pues estoy con el fan número 1 de Tool en el mundo de habla hispana, señor José. ¿Qué tal, José? Muy bien, don Jason, doctor. Gracias. Doctor, profesor Jason. Gracias. No, pues mi nombre es José. Soy compañero de Jason, de gustos musicales y de otros gustos filosóficos, ¿no? No vayan a pensar otras cosas. No vayan a pensar. Porque nadie sabe qué pasa después de que cortemos este video, pero no. Creo que lo que va a pasar es que vamos a volver a nuestra vida tediosa de leer y leer. El caso es que soy compañero de Jason en todas esas cuestiones de gustos musicales, en especial en esas cuestiones de metal. Por ahí nos compartimos mucha música, nos hacemos recomendaciones y bueno, una de esas afinidades es Tool, ¿no? De alguna manera, no sé, pero creo que hemos hablado mucho más de Tool, de otras bandas y que de otros grupos como más conocidos, no sé. Hemos hablado siempre mucho de esta onda como de un progresivo, un alternativo. Por ejemplo está Mastodon, que es una banda que te recomendé, ¿verdad? No sé. Y bueno, de lo que hemos hablado, de ese tipo de bandas. Y bueno, Jason me invitó aquí a hablar con ustedes sobre Tool y las expectativas que se podría tener del nuevo disco, haciendo un repaso de la carrera de todo el grupo, ¿no? Sí, bueno, usted sí me habló de Tool. Yo ya a Tool lo conocía de nombre hace muchos años, pero la verdad no sé por qué motivo. Bueno, en realidad sí, porque hay muchas cosas por escuchar y uno tiene que discriminar. Sí. Y nunca me había atrevido a tener la iniciativa de escucharla, sobre todo porque un grupo que por la importancia y por los comentarios que uno escucha es un grupo que uno sí sabe que amerita meterse de lleno, no simplemente escuchar 2 o 3 canciones aquí y allá, sino meterme de lleno. Entonces, a raíz de la no de la insistencia, pero de la sugerencia de mi compañero que es un gran fan de Tool, pues dije un día, y aprovechando que se venía nuevo disco por fin, pues dije, pues por qué no, es el momento de adentrarme de lleno en la historia de la banda, y lo he venido haciendo y pues obviamente ha sido una gran experiencia y un poco vamos a compartir esa experiencia, yo siendo un tanto más novato en la escucha rigurosa del grupo, y el hombre acá, José, con un tanto más de experiencia al menos en la escucha del grupo. Entonces así fue básicamente mi entrada al grupo, fue por sugerencia, aunque ya sabía su existencia, insisto, por sugerencia de José, y yo sospechaba la verdad desde un principio que me iba a agradar, aún sin escucharlos. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el progresivo. O sea, mi género favorito, subgénero favorito del rock es el rock progresivo, y del metal es el metal progresivo. Entonces, en algún momento, por X o por Y, iba a llegar a Tool necesariamente.
que va un poco en medio de los dos, a veces con un toque más rockero, a veces un tanto más metalero, pero a fin de cuentas más o menos siempre dentro del progresivo. Pero eso que señalas también lo vamos a analizar en la historia, ¿no? Porque si bien los primeros discos y el EP que apenas, de eso estamos hablando, conocemos por la subida en el streaming, que eso hay que tocarlo. Sí, eso es. En esos días, un EP que antecede al Undertow, si no mal no estoy, porque es del 92, el OT8. Un año antes, sí. Todo eso, ese EP y los primeros dos discos, Undertow y Anima, son los que más se caracterizan por esa onda metal, ¿no? Entonces ya vemos desde Lateralus hasta 10,000 Days, y lo que puede ser este disco, ya es una onda más progresiva, más de experimentación. Sí, bueno, hay que mencionar, yo creo que es pertinente mencionar dónde surge, no tanto cuándo, sino en qué contexto surge Tool, en qué contexto aparece en la escena Tool, y que yo creo que indagando allí podemos entender un poco por qué es una banda que permeó tanto a nivel incluso masivo, incluso popular, porque ya ven que con la coyuntura, por ejemplo, actual, de que metieron por fin toda la música a plataformas digitales, a todas en las cuales no estaban, pues fue un boom tremendo. Entonces Tool surge, yo no tengo claridad del año, debe ser por allá en el 91, ¿no? Claro, pero que es donde empiezan todos esos grupos de música alternativa a los 90. Sí, o sea, es que es importante pensar cuál era el panorama en los 90. En 90 yo creo, y sobre todo en Estados Unidos, que es pues donde surgen, hay dos fenómenos que rompen completamente con la música de Norteamérica, que tienen nombre propio: Metallica y Nirvana. Yo creo que esos son los dos grupos que explotaron su propio sonido, explotaron su popularidad, y que permeó todo el mercado norteamericano en los 90. O sea, el grunge en general, pero sobre todo de la mano de Nirvana, a principios de los 90 era la música dominante, y Metallica parecía como esa banda extraña que surgía de las cloacas de Los Ángeles, porque ellos surgieron en Los Ángeles, aunque se fueron después a San Francisco. Pero en el 91 publican en Álbum Negro y publican un single llamado Enter Sandman, que fue una locura. O sea, a mí no me tocó, a nosotros no nos tocó vivir esa época, pero uno puede indagar sobre sucesos del pasado y ve que eso fue una explosión. Pero de hecho uno puede ver hoy en día que el número uno de las plataformas de streaming de Metallica es esa canción, Enter Sandman. Enter Sandman. Es que hay muchos casos de, uno puede ver gente que va a los conciertos de Metallica y que solo conocen Enter Sandman, y que obviamente no escuchan rock ni nada, solo conocen esa canción, y como es una banda de rock pesado, entonces esa es la excusa para ir a un concierto de rock pesado y aparte escuchar Enter Sandman, que es la canción que conocen. Pero yo creo que si bien estás mencionando a Nirvana y a Metallica como ese boom que generan la música de los 90, creo que habría que destacar como otras bandas en su evolución, ¿no? Por ejemplo, podemos ver Guns N' Roses, de alguna manera. Eso sí. Es muy tarde, o sea, el Appetite for Destruction surge en el 87, pero luego cuando va a salir el otro gran disco de Guns N' Roses, que es el Use Your Illusion, a inicios de los 90. Entonces, y en ese disco literalmente, si bien son muy hard rockeros, el Appetite for Destruction, por ejemplo, canciones como Rocket Queen, Welcome to the Jungle, en fin, vemos que Use Your Illusion ya son como cosas más tranquilas, buscan como innovar o transformar ese sonido. No sé, se me ocurren canciones como Don't Cry, November Rain, Battalions. Entonces, bueno, Battalions como lo que usa Axl Rose. Axl Rose es un mundo aparte. Sí, pero hay que ver precisamente cómo es la presión para esa evolución en la música. También hay que empezar a ver cómo empieza la escena underground de a finales de los 80. Hay que ver qué bandas que como Pixies o como Smashing Pumpkins, que son de finales de los 80, es más alternativos, sí. Son más alternativos y empiezan a influir en toda la onda, y de hecho es ese alternativo que luego va a definir el paradigma, por ejemplo, el metal en los 2000 con el nu metal, ¿no? Sí. En un inicio es el underground de finales de los 80, y eso va a inspirar todo lo que va a ser el grunge después, o las grandes bandas como Soundgarden o Pearl Jam. Sí, pero fíjate que esas bandas como los Smashing Pumpkins y ese tipo de grupos tuvieron su explosión ya a finales de los 90. Yo creo que en esos primeros 5 años de los 90, hasta que se pegó un tiro Kurt Cobain, era el grunge, y obviamente tú encuentras bandas aquí y allá que estaban generando nuevos estilos que a la postre de pronto iban a ser más populares, ¿no? Bueno, pero si yo me estoy intentando concentrar es en el mercado norteamericano, que es donde surgió, pero ya lo confiamos.
pero pues, pues, es de Inglaterra. No, en Inglaterra teníamos en esa época el Britpop, Oasis, Blur, ese tipo de grupos. Pero lo que me refiero es que más que la repercusión en el mercado es también como en esa escena empieza a ver cierta influencia de esos grupos underground. De hecho, si mal no me acuerdo, una vez Kurt Cobain llegó a hablar de la influencia de Pixies en su música. Es posible, es muy posible, tienen como continuidad. Entonces ese era el panorama, de hecho. Yo quería hacer el énfasis sobre todo en el grunge, ¿por qué? Además, porque yo he leído muchos comentarios, incluso yendo a archivos de aquel entonces, yo vi muchos comentarios que por ejemplo calificaban el Undertow y el Aenima incluso como discos de grunge progresivo, le ponían etiquetas de ese estilo. Yo creo que era porque era la única referencia al rock que tenían en los 90, solo que uno en los 90 se pensaba en rock, se pensaba entonces en grunge, entonces de alguna manera tenían que encontrar algún tipo de sonido, algún tipo de relación aunque sea muy forzada entre el grunge y Tool. Yo creo que es bastante exagerado. Una relación un tanto exagerada esta entre Tool y el grunge, porque claro, pues son sonidos distintos. Tool hacía un tipo de música radicalmente distinta a lo que estaba sonando en bandas como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam o la banda de grunge Alice in Chains, la que me quieran poner. Pero se entiende desde ese punto de vista que era la única referencia en el rock prácticamente que tenían las personas en aquel entonces, al menos en tierras norteamericanas. Es un poco gracioso porque no se de tierras norteamericanas, también llegó esa influencia un poco a Latinoamérica en la presión al mercado para la música popular. Hay que acordarse que por la explosión del grunge en Estados Unidos en los 90, las primeras canciones de Shakira eran un tipo de rock, ¿no? Sí, pero yo lo vinculaba más, porque Shakira llegó un poquito después, bueno, no vamos a hablar de Shakira, pero yo lo vinculaba más al surgimiento del New Metal y a las bandas que vendieron como New Metal, que no todas eran New Metal, porque ahí metían a System of a Down, a Korn, a Slipknot, a Linkin Park, Limp Bizkit. Sí, no, Limp Bizkit, entonces son bandas muy heterogéneas, pero como eso era, o sea, Shakira siempre se vendió a lo que está pegando al Estados Unidos. Hay que ver hoy en día hoy en día hace trap. Hoy en día ha sacado 2 temas de trap con Malum. Hay que ver. Ahí entonces hay que ver, pero bueno, hablemos de cosas serias. Pero por eso me hablaba de la presión del mercado de los Estados Unidos sobre el mercado de Latinoamérica. Sí, se dio mucho, sí, aunque en Latinoamérica siempre hubo una tradición de un rock que estaba en medio paso entre el rock argentino que se creaba en Argentina y el post-punk o las bandas de pop-punk británicas. Sí, ¿no? Pero bueno, hoy en día escucho post-punk y esos me parecen todos a estéreo, pero bueno. Sí. Bueno, después sigamos. Le seguimos. O sea, ayer creo que estaba cumpliendo no sé cuántos años de la muerte de Gustavo Cerati, pero en fin. Boys Don't Cry. No te pensé. En todo caso, fue en el contexto en el que surgió Tool. Tool surge allí y hace algo que va contravía de lo que estaba haciendo la normalidad del mercado norteamericano. Y publican ese EP que tanto ni él como yo conocíamos hasta que no lo publicaron por Spotify, YouTube o por todas las plataformas digitales. Yo creo que pues más allá, a ver, cuando una banda sobre todo se hace muy popular, a menos que uno sea muy fan y quiera escuchar todos esos pequeños incisos que no son discos completos, se olvidan mucho. Por ejemplo, el demo ese que sacó Slipknot antes del primer disco, ¿quién lo escucha? Los frikis de aquella época o los coleccionistas. Es una maravilla. No, es muy bueno, eso sí, pero bueno, uno que se mete en ella. En todo caso, hagamos de cuenta que el primer disco de Tool es el primer disco de Tool en el 93 en Undertow. ¿Qué tienes un poco para decirnos como primeros comentarios acerca de ese disco? ¿Qué caracteriza ese disco a juicio suyo? Pues el Undertow me parece que es muy impulsivo, muy, como dirían los españoles, muy cañero, ¿no? O sea, sí, se toma pausas, pero no son las pausas que se van a tomar después. Es que un elemento interesante de la música de Tool son las pausas en su música. Sí. Las pausas que aparecen en este disco son muy agresivas. Sí. Son muy agresivas porque vuelve y ni hay canciones de transición. No hay canciones de transición. En cambio ya el Tool que vamos a ver con el Atronus y después son unas pausas que permiten experimentar más la música, pero no es como porque uno a veces siente que esas pausas son como una marcha, ¿no? Como pam, 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 y que va a venir algo y la pausa es como para acentuarlo, ¿no? Sí. Entonces es muy agresivo de hecho ese primer disco y por ese elemento de las pausas, porque por sí ya van a sonar con distorsión, ya van a sonar pero esas pausas lo que hacen es que crean más atmósfera, una atmósfera agresiva, y de hecho eso hace que
muchas veces se perfila mucho en el metal estrictamente. Ujú. Sí, yo también lo noto. Casi todos los primeros discos de las bandas, casi que en general, salvo que sea una banda que desde un principio esté condenada y que los integrantes reconozcan que van a estar condenados al anonimato, a pasar entre muy poca gente, o que están dirigidos a un grupo de música tan específico. Por ejemplo, las bandas de black metal les pasa eso. Ya saben que están fregados. Bueno, hay excepciones hoy en día un poquito. Claro. Pero yo digo, las bandas que después logran cierta popularidad, cierta fuerza, uno va a escucharlas y siempre el primer disco es el más agresivo, es el más impulsivo, o sea, es muy visceral. Yo estoy haciendo unos videos sobre Mastodon y es tal cual lo que sucede con el Remission, que es un disco, y bueno, y podemos pensar, ¿cómo es el primer disco de System of a Down? Igual, tremendamente agresivo respecto a los demás. De hecho, hablando esos días con amigos y todo eso, con Serge Tankian. Hoy me dijo que va a sacar un nuevo disco, mentiras. Me decían de que System es muy difícil clasificarlo como nu metal para su momento. Incluso eso va a ser el primer disco, que es muy agresivo. Entonces, que ya luego lo que hace Toxicity adelante va a ser un poco más experimental, ¿no? Sí. Hasta el punto de llegar a calificarlo como rock progresivo en sus últimos discos. Bueno, tanto el decir que New Metal como el rock progresivo es bastante fuera de lugar, pero esa característica es importante. Yo lo que identifico en el Undertow es, bueno, primero el sonido del bajo, o sea, el bajo va a ser aquí fundamental. O sea, en toda la discografía de Tool van a haber muchas canciones donde el ritmo, la pauta de la canción la lleve el sonido percusivo del bajo. Pero en el Undertow sobre todo suena más. En el Undertow no toca el bajista que está actualmente, que es John Cancelor, o como se pronuncia. En ese momento estaba Paul Diamond, junto con, que no hemos dicho los integrantes, Maynard James Keenan, que es pues el más, la conocemos cara, ¿no? todos pues, Danny Carey en la batería y Adam Jones en la guitarra. Y en la producción de videos. Sí, o sea, él es la mente maestra de Tool básicamente. Él es el principal compositor. Sí, pero aquí el bajo de Paul Diamond, escuchen, es un bajo, yo lo nombro así, percusivo, porque es el bajo, es en el disco en el que el bajo suena con más fuerza. Sí. O sea, por ejemplo, una canción muy popular de ellos que es Sober. Esa canción, como inicia, es un riff de bajo y suena como una guitarra, por la fuerza que tiene. Es un disco en ese sentido muy directo. Y sabes, yo que noto que al principio no me gustaba tanto, o por lo menos cuando lo empecé a escuchar yo dije, Maynard James Keenan es de los vocalistas más famosos, y aquí porque suena así. Y es que ahí no hay tanta experimentación vocal ni tantos matices de Maynard. La voz canta en ese disco como si estuviera, es una voz como amarrada. Suena con el intento de sonar agresivo, pero sin ser muy gritón, que se contiene, ¿no? Suena como es que pujando. No, más que pujando es como cuando a uno le da a veces por gritar y se contiene. Que uno es como con ese enojo y lo sostiene y lo sostiene. Y de hecho, cuando se entran con las pausas en las canciones, es también la voz también tiene ese tono, hasta que llega el momento que explota, ¡pam! Y llega Maynard a gritar, de hecho, en el primer disco. Sí. O sea, es que se contiene, pausa, contiene hasta que llegue, ¡pam! Y explota. Y grita. Y ese es un disco que pues es el disco menos progresivo, porque o sea, las canciones son casi una individualidad todas, porque en los discos posteriores iban a meter canciones de transición, lo que decíamos ahora, o canciones que el disco mismo iba pasando como por varias etapas, o canciones que se conectaban unas con otras. En el Undertow es todo más al grano, y es una canción, se acabó esta canción, ya vámonos con otra. En ese sentido es el disco más directo, y es el disco más olvidado también. Prácticamente no toca nada de ese disco. Yo no lo he identificado así. La gente normalmente no identifica Tool con el Undertow. Lo hacen a veces por los videos del Undertow, ¿no? Como el de Sober. Que llegan a ver algún video con el stop motion, pero llegan a ver algún video de Tool y en YouTube, y el que van a ver de los primeros va a ser Vicarious, Schism, que son de los dos discos, el Lateralus y del 10,000 Days, Vicarious. Ajá, y el de Pot. Pero el de Pod es uno fan, el que aparece en YouTube no es el oficial. No, sí, pero es los más vistos. Pues sí, pero de original de Tool ese Sober de esa época, pues el stop motion. Pero no lo van a asociar directamente como, sí, el Sober del Undertow. No van a decir, qué chimba de canción de Tool. No. Entonces, es un disco
Pero es que a mí lo que me llama la atención es eso, o sea, una cosa es lo que recuerden los fans y por qué se hicieron famosos, pero es que ellos mismos también dejan muy de lado Claro. el undertow. No tocan prácticamente canciones al día de hoy, o sea, los últimos 20 años prácticamente, no son canciones a las que vayan muy recurrentemente. Pero de alguna manera yo creo que el undertow, con todo lo que era en su momento, les ayudó fácilmente a catapultarse. Sí. Es que, como vos decías, si el ambiente era grunge, o sea, estrictamente grunge, todo lo pesado que es el undertow nos ayuda a tener reconocimiento, incluso hasta cantar con Zack de la Rocha en el escenario. En el escenario, sí. Siempre tuvieron una relación muy cercana ahí con los de Rage Against the Machine. Pero sí, eso es importante porque el grunge tenía como una actitud muy de punk, porque los tipos no se vestían bien, hacían una música muy directa, pero no tenía la pesadez ni la contundencia que tenía este undertow. Entonces en esa medida era, bueno, los que escuchan grunge, sí, está todo muy agresivo, pero esto es verdaderamente lo pesado, salvo que uno tenga en cuenta la gente que estaba metida en el metal más extremo, underground, que se estaba desarrollando en ese momento en Europa y en Norteamérica. Pues obviamente a ellos no les iba a importar Tool, pero digamos, dentro del público más masivo, eso era lo pesado, ese era el sonido agresivo, porque ni las bandas británicas que llegarían a finales de los 90, ninguna sonaba tan agresiva como sonaba Tool en ese trabajo, en el undertow. Y es que quiero seguir remarcando, es que por ejemplo vas a escuchar primeros discos de esas bandas de metal que son pesados, pero es porque son como ta, de una vez te repiten y sigue la secuencia toda dura, no sé, Recession de Mastodon, por ejemplo, es así todo veloz, Remission, sí. Remission, perdón. Sí. O por ejemplo el primer disco de System of a Down también, aunque a veces se toma unas pausas como en el Spiders, ¿no? Pero en cambio Undertow es todo con ese mismo pincel, ¿no? Todo va muy despacio, hay unas pausas, el bajo es muy percutivo. Sí. Y buscan los momentos para explotar y ahí sí se toman como acelerarse, pero luego para volver en la canción que sigue. Sí, otro debut que se me ocurría, el debut de System of a Down es bien cañero, es un debut bien intenso. El disco debut de Rage Against the Machine, hablando de Rage Against the Machine, es el más, de hecho pues ese sí fue su disco más popular. A día de hoy se sigue cantando. Sí, al día de hoy sí que muchos son éxitos, muchas canciones de allí. Entonces era esa característica, yo no sé si es por la inexperiencia, por el sentido, por la energía que tienen, porque normalmente ellos empiezan muy jóvenes y tener ganas de sacar lo más pesado desde un principio. Pues yo creo que eso pasa con la mayoría de bandas. Sí, por eso, sí. Por ejemplo, si nos vamos a Pink Floyd, pues, algún día debes hablar de Pink Floyd. Lo que pasa es que son unos discos en los que sí, son jóvenes que bien, tienen música, los que tengan formación musical bien por ellos, pero en últimas tienen ese impulso como de explotar la influencia que quieren demostrar. O sea, si yo estoy influenciado por estos tales artistas, quiero escogerlos, sacar lo mejor de mí, ¡pam!, explotarse. Y por eso es que son los más pesados, o son los más desordenados, más locos. Por ejemplo, el primer disco de Pink Floyd, Apple Blues, no me acuerdo bien. The Piper at the Gates Sat Down. Ahí donde está el Interstellar Overdrive o el Apple Blues Orange. Eso, uno escucha los primeros demos o las primeras versiones, eso es un desorden, es una experimentación total con el sintetizador. Y aquí también, aquí la cuestión es con toda la distorsión, con llegar a explotar, con gritar. Sí. E incluso la innovación del bajo, que es que esas variaciones del bajo ya vienen desde el thrash de los 80. Sí. Y aquí con este bajo percutivo es como tratar de explotarlo para que sea él el que te sea la voz cantante, de alguna manera, marcando el ritmo de la canción. Sí, o sea, muchas canciones de ese disco es el bajo que lleva la pauta, no es la guitarra y bueno, la batería, pero como acompañante del bajo, que le da esa fuerza a las canciones. Pues el debut de Metallica, bueno, no, pues Seek and Destroy, Kill Em All, ¿no? Seek and Destroy, la canción popular del disco. Sí, la que canta uno ahorita en Rock and Park. Viva Juanes, Juanes es lo de hoy. Juanes, queremos colaboración. Sí, Juanes, promocionanos el canal. Bueno, sacaron el Undertow en el año 93 y lo que sigue, vamos a hacer una pequeña pausa para hacer una segunda parte. Sí. Y ya la seguimos.